Hola, hola, comenzamos en unos minutos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Somos poquitos esta vez. Eh, ¿Qué les iba a comentar? ¿Me escuchan? ¿A todo esto se escucha? Si alguien reacciona, por favor. Ya, súper. Ya, hay novedades. Me dieron acceso por fin a la plataforma. Eh, Así que me metí a la plataforma. De hecho, voy a compartir pantalla al tiro. Ya, ya voy a sacar esto para acá porque siempre me es más fácil trabajar así. Ya, así lo veo en otra pantalla. Ya, bueno, aquí estamos. Me metí a la plataforma, que es la misma plataforma que ustedes deberían tener acceso. Y bueno, me di cuenta de algo bien importante, que me fui a la última evaluación, la vi y la hice y me di cuenta que estamos excedidos de conocimiento. Es decir, dejamos el tejo pasado y no es necesario avanzar más, ¿ya? Porque, claro, el nivel intermedio debería llegar hasta donde sale ahí señalado, que sería el módulo 5. Y si lo vemos, que yo justamente respondí las preguntas, bueno, habría que ver. Si lo vemos, es la definición de una función, ¿cierto? Que lo sabemos. Mm, Básicamente es lo mismo. Esto no lo sabíamos, el docstring, ¿ya? Pero en términos de lo que es, como lo que deberíamos saber, estamos pasados como por dos unidades, ¿ya? El TK Inter creo que nos pasamos y ahora nos estamos pasando con el consumo de APIs, ¿ya? Así que tomé la decisión de dejar de avanzar, ¿ya? Ahora, obviamente, vamos a cerrar ahora con esto de APIs, ¿ya? Pero yo pensaba como hacer el código con ustedes y hacerle una interfaz gráfica y como después verlo de base de datos y cerrar. Pero en vista de esta nueva información, vamos a cerrar de manera teórica la parte de API, ¿ya? No vamos a hacer el desarrollo para no perder tanto tiempo. Vamos a ver unas cositas que nos faltaron en materia y los dejo a su criterio, pero si quieren, podemos ver igual base de datos, pero desde una vista teórica, así como para que tengan una idea o para que manejen un par de conceptos que quizás les podrían llegar a servir. Así que eso, pucha, justo hoy día son pocos, pero los que estén, no sé si les parece que igual veamos un poco de base de datos de manera teórica. Ya no vamos a meternos en ningún programa ni nada. Pero si están de acuerdo, lo hacemos. Ya, yo creo que no va a estar de más. Ya. Así que eso, la materia generalmente que estamos viendo hasta ahora ha sido suficiente para llegar del cero, o sea, del básico al intermedio. ¿Ya? Antes de la parte de TK Inter, es decir, cuando vimos toda la parte de funciones, de condicionales, todas esas cosas nos sirvieron mucho, pero hasta ahí debería ser más o menos, digo yo, el nivel intermedio. Por lo que he visto en manuales, eh, por las consultas que he hecho, hasta más o menos ahí. ¿Ya? Hay gente que decide quizás ponerle un poquitito más o un poquitito menos. Sí, tampoco es tan terrible aprender, así que me parece sensato dejarlo hasta acá. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a, bueno, les voy a mostrar un poquitito para cerrar la parte de consumo de API. Eh, Vamos a ver, vamos a ver. Nos faltó eso de TK Inter, esto de APIs. Ya. Entonces vamos a ver un poco, cerrar un poco la parte de consumo de APIs para que quede claro qué es lo que estábamos haciendo. Y les voy a dar un ejemplo al final de esta PPT, que dice un ejemplo rápido igual para que pudiéramos ver cómo funciona. Ya, entonces ya habíamos dicho lo que era una API, ¿cierto? Es una forma de consumo de datos a través de Internet mediante algunos protocolos, ¿cierto? Eh, exacto, en la comunicación de sistemas autónomos, ¿cierto? Dice que oculta la complejidad interna y bases de datos de un servicio exponiendo solo los puntos de acceso controlados. Es decir, nosotros
accedemos a las bases de datos, pero de una manera segura y con un control específico de los datos que estamos solicitando. ¿Ya? Permite la interconexión de sistemas, ¿cierto? Hace que un script de Python se conecte con servicios de nube, por ejemplo, tiene seguridad integral, ya que regula quién accede a la información de acciones específicas, ya mediante algunos protocolos que vamos a revisar ahora. El HTTP es el protocolo que opera el consumo de una API REST, ¿ya? Esto se basa en una petición y una respuesta, ¿cierto? Lo vimos también en unos dibujos que vimos en la clase pasada. Ya el cliente pide los datos, ¿cierto? El servidor procesa y después hay transacciones. Ya, que no queda como de alguna forma registro, digamos, del consumo, no deja un tracking, ya no ocupa memoria el hecho de solicitar la información, solamente se traspasa la información. Y bueno, aquí ante eso podíamos hacer estos métodos, ¿cierto? El patch no lo habíamos visto porque eh, yo no lo consideraba ahora para este curso no tan importante, pero vimos el get, que es donde nosotros recuperamos la información, ¿cierto? Con este get nosotros pedimos la información, como decíamos recién, sin modificar el servidor, ¿cierto? Oh, aquí quedó independiente. Ya, el post, ¿cierto? Que es para crear un nuevo recurso dentro del servidor, es decir, podemos poner algo dentro de donde se guardan los datos. El put es reemplazar un recurso que ya existe. Bueno, el patch lo vamos a saltar porque, insisto, no necesitamos como reducir la cantidad de información. Y el delete es fácil, ¿cierto? Es eliminar información eh, de los datos o de la base de datos. Bueno, la petición de request, ¿cierto? Con estos métodos se definen y luego se pide la información, ¿cierto? Después viene una respuesta. ¿Qué más podemos decir de esto? JSON. Este traspaso de información, ¿cierto? Tenía un formato y el formato era JSON, ¿ya? JSON es un formato de JavaScript y es el que más se ocupa en API RESTful, que es lo que estamos haciendo, que el consumo de API y RESTful, bueno, esto también es una sigla, por si acaso, pero esto es lo que estamos haciendo. El API REST básicamente es sería el título de lo que estamos haciendo. JSON sería un formato de cómo se procesa la información, es decir, a nosotros nos llegaría esta información, ¿ya? O esta información, o esta información. Y esta información son datos reales, pero están en un formato específico que se llama JSON. Ya la gracia de este formato es que es ligero, ¿cierto? Eh, Tiene una estructura semántica que encaja de forma perfecta con los diccionarios y listas de Python y tiene un parseo eficiente. Python decodifica el texto JSON directamente en tipos de datos nativos en una sola línea de código. Así como tenemos este dato, vamos a darle al tiro el ejemplo que tengo. Yo lo que hice para mostrarle un ejemplo es esto. Bueno, ya. Disculpen, chicos, sigo todavía medio resfriado. La tos no se me da. Me dan un segundo, voy a apagar la estufa, porque si no, esto parece que me está secando la garganta. Esa tos estuvo muy incontrolable. Ya. Entonces, ah, eh, ya. Yo le hice una pequeña aplicación y vamos a ejecutarla, pero me tiró un pequeño error. No entiendo por qué no hay un módulo request.
Ah, ya, vamos a hacerlo rápido. Entonces lo que yo hice fue consumir una API de Pokémon, que está acá. Me metí esta página, que se llama pokeapi.co, y acá tenemos la información de todos los Pokémon, por lo que tengo entendido. Ya con habilidades, ataques, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos, yo esto lo había cambiado, pero esto era un Ditto, que es un Pokémon. Ya, para los que no sepan lo que es Pokémon, son unos animales que en una serie de monitos se capturan y tienen ataque y pelean entre ellos. Entonces aquí tenemos la información, por ejemplo, de este Pokémon que se llama Ditto. Y aquí podemos ver cómo funciona esto que estábamos viendo, que es el JSON, ¿cierto? Y cómo estaban los datos dispuestos. Si lo vemos aquí en la presentación, vemos que acá está el formato, ¿cierto? JSON. Y miren acá. Aquí nosotros también tenemos la información que estamos sacando desde la página. Ya estamos consumiendo esta información. Y por ejemplo, aquí está el nombre, Dito. Eh, tiene aquí como peso, tiene lugares donde se encuentra, habilidades, eh, tiene un nombre de una generación, ¿cierto? Pertenece a una generación, y así, ¿cierto? Aquí tenemos todos los datos de ese Pokémon, ¿cierto? Y bueno, y otros datos de lo que nosotros queramos consumir. Pero lo que le quería mostrar aquí es que este es el formato de cómo se almacenan los datos, ¿ya? Esto se ve quizá un poco confuso, ¿cierto? Pero ahora los quiero confundir más, solamente para mostrarles cómo se ve. Pero por ejemplo, en una aplicación del clima, así se ven los datos que yo voy a consumir. Y si se fijan bien, en la aplicación del clima que hicimos en la clase pasada, nosotros elegíamos, ¿cierto?, una ciudad, y ven, aquí podíamos ver más que nada todas las variables de datos que podemos llegar a poner. ¿Ya? Entonces ahí nos dice, ¿cierto? Algunos datos, ¿cierto? Por aquí hay temperaturas, podemos encontrar por aquí algunas cosillas. ¿Ya? Pero eso era para que se entienda cómo funciona el formato JSON. Entonces, ya terminando con esto, eh, ya. eh, ya, hay una cosa que también habíamos mencionado en la clase pasada que se llamaba API Keys, ya que es para proteger los datos de alguna forma o ver quién es el que está entrando. Nosotros, por ejemplo, accedimos a librerías, perdón, consumimos APIs que eran públicas, por ende eran gratuitas. Eh, entonces, hay algunas que son privadas, ¿cierto? Y para eso nosotros tendríamos que, oh, se fue la foto. Nosotros tendríamos que entrar como con una llave, ¿ya? Y eso se llama API Keys, ¿ya? Que son totem y son como para acceder, ¿ya? Bueno, hay otros que son otro tipo de tokens, que son como una llave que uno al ocuparla se deja de funcionar o deja de existir. Y así hay diferentes métodos de seguridad para que los datos y este traspaso que estamos haciendo de datos sea más seguro, ¿ya? Hay datos obviamente que son sensibles. Si ustedes conocen un poquitito de datos, sabrán que la mayoría de datos son privados. En Chile tenemos leyes que nos aseguran eso para ciertas instituciones. Las de salud, por ejemplo, las bancarias, entre otras. Eh, ya, eso, yo creo que aquí no deberíamos dejarlo, esto no es tan necesario aprenderlo. ¿Cómo estamos de hora? Ok. Sí, ya. Entonces, no, espera, aquí hay una parte importante. Ya, esto. Ya, es que alguien me podrá decir como cuánto puedo ocupar de las API como límites. Ya nosotros podemos ponerle límites a nuestras peticiones, ¿ya?
Hay veces que podemos detener el envío de información, ¿cierto? Que sería aquí cuando hay muchas solicitudes. Y esto pasa, por ejemplo, cuando se caen las páginas de Internet. Hay muchas veces que la gente quiere acceder a un servidor, no sé, no se me puede ocurrir una idea ahora, pero quizás antes pasaba con algún concierto, en alguna página que todos se querían meter en algún momento, entonces hacen muchas solicitudes al servidor y se para o deja de mandar las solicitudes porque se sobrecarga, por decirlo así. Eso pasó, por ejemplo, en la pandemia. Me acuerdo que había una página que era como para sacar los permisos y al principio esa página estaba caída durante muchas horas y siempre pasaba lo mismo. Y después con el tiempo lo deben haber regulado. Pero eso era lo que pasaba. Había muchos requests, muchas solicitudes. Ya. Antes de pasar lo de base de datos, me gustaría revisar una cosa que se nos faltó en TK Inter, que para también cerrar TK Inter, que también es algo que yo quería ahora añadírselo, como cerrarlo con algunas cositas nuevas. Y vamos a terminarlo de esta manera también. Ya. Entonces, ya habíamos aprendido, ¿cierto? Cosas con TK Inter, las más básicas, ¿cierto? El ciclo de vida, por ejemplo, que partía con un TK, ¿cierto? Para empezar a crear la ventana. Y siempre, obviamente, citando, importando a TK Inter. Y finalizado con un main loop, ¿cierto? Para darle responsividad, responsividad al elemento que estamos creando, ¿no? Eh, Eso ya lo habíamos visto, lo habíamos practicado, de hecho, y ya sabemos, ¿cierto? Algunas pequeñas cosas, ¿cierto? ¿Se acuerdan del title, que era para poner un nombre que aparece arriba, ¿cierto? Está el geometry, que era para darle el tamaño a la ventana, ¿se acuerdan? Y un compañero preguntó, estaba el resizable, que era para estirar la ventana, ¿cierto? Y que se adaptara a la forma del objeto interior. ¿Qué más vimos? Vimos que existían estos labels, y los labels eran etiquetas, ¿cierto? Con información. Eh, Vimos lo que era el widget, ya. Y ocupamos los espacios con el grid y el place para poder entender la dimensión de los espacios, ¿no? Este es el que hacía una tabla con filas y columnas donde nosotros podemos poner elementos adentro de ella. También vimos el pack, ¿cierto? Que era para permitir que poner cosas sobre un elemento particular, ¿se acuerdan? Podemos poner una cosa en un espacio particular y adentro de eso poner más cosas que pertenezcan al mismo espacio. Eh, ya, este no lo vimos, el sticky, ya, o sí. Eh, no lo vimos. Ya que se basa en los puntos cardinales, es que en vez del sticky yo enseñé otro, que se llamaba, era el grid, el place, era otro más, que hace la misma función en todo caso. Está este que es el weight, ¿cierto? Ya lo habíamos ocupado, ¿cierto? Eh, y el paddy que también lo habíamos visto como ¿cómo se llama? Un generador de márgenes. Aquí se crea aire y espacio entre los elementos, pero claro, es un espaciador, ¿cierto? Y vimos esto, que los datos de entrada ya no son input, ¿cierto? Son entry, cuando queremos ocuparlos dentro del TK Inter, ¿cierto? El input sigue funcionando por sí solo. Y vimos esto, que era el show. ¿Se acuerdan? Yo con este comando hacía que la contraseña se viera con ese símbolo. Ya. Y estas son un par de cositas que quería mencionarles. Ya. Aquí también nosotros tenemos unas variables de control. Y lo que podemos hacer es poner esto para cambiar el tipo de dato, digamos. Y esto se puede poner en diferentes partes
para pedir o para que se solicite de alguna forma, por ejemplo aquí, esta variable var, ¿cierto? Va a ser igual y le vamos a dar aquí un tipo de dato, un valor de tipo de dato, ¿ya? Lo mismo con esta etiqueta. Aquí está, por ejemplo, el bool, el bool bar. Ah, pero es que no hay ejemplo de bool bar. Bueno, eh, y esto se podría ver en el bool bar, por ejemplo, lo podríamos ver aquí. Que aquí hay un botón que de modo oscuro. Y aquí nosotros podemos apretar y cambiaría al modo claro y eso sería un bool. Cada vez que yo lo aprieto, se genera una o otro estado binario. Ya eso es como un ejemplo, ya que no hay como un ejemplo acá, se puede hacer ver acá el ejemplo. Eh, y bueno, otras variables como el int bar, ¿cierto? Que habíamos visto algo que tenía que ver con los check buttons, que no sé si se acuerdan que son estos botones de check, ¿ya? Con el int bar nosotros podemos hacer que esos tengan un valor que vendría siendo un valor matemático, ¿ya? Como igual que el, perdón, un valor de cadena de texto. ¿Cuál era? No, un valor numérico, el int bar. Y eso, ya con esas dos cosas me gustaría cerrar los dos temas que habíamos visto. Yo sé que fue un repaso medio rápido, pero como les digo, hay que dejar la materia hasta acá. Ya no hay que ser ambiciosos y dejamos solucionado ese problema. Ya, ahora me gustaría preguntarles una cosa. ¿Ustedes ya hicieron esto? ¿Cómo van con las evaluaciones? ¿O en cuál van? ¿Me pueden decir por ahí por el chat en cuál van cada uno si es que quieren? Pero sería bueno que me contaran para poder saber de ustedes y quizás de repente podríamos hacer uno, porque son fáciles y son como tres preguntas, entonces de repente podríamos igual ver uno. Así que gente del chat ahí, si me pueden decir en cuál van. Ahí hay gente que va en la cuarta. Fernando dice que le falta la última. Ah, a todos les falta la última. Ya, perfecto. En la cuarta dice la compañera, pero la cuarta creo que es como la penúltima, ¿no? ¿Cuántos son? Porque la cinco es la última. Ya. Ah, y la cuarta es de repeticiones simples. Ya. Perfecto. ¿Alguien más que quiera decir más o menos dónde va? Sin miedo, sin miedo. Ya, Gustavo va a la tercera. Ya, pero igual queda tiempo en todo caso. Y por lo que yo he visto no es tan difícil. A ver. Ah, no, esto solo lo intento. Ya, esta es una operación. Ah, ya, esto vendría siendo if, else. Perfecto. Ya, muestra correctamente si el estudiante reprueba o no reprueba. Ya, y estos son puros detallitos, chicos. Aquí siempre tienen que estar ojo con los detalles. Ya, y bueno, aquí te pregunta, por ejemplo, que el estudiante aprueba o reprueba, o sea que tiene que haber dos opciones sí o sí, entonces ahí sí, sí, sí tiene que tener un if y un else. Por ende, este tiene un puro if, chao, para afuera. If else, esto podría ser. De aquí dice aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. Ya, y mira, aquí la diferencia entre este son el símbolo es igual. Uno es mayor o igual que, y esto es, no, esto es mayor que, y esto es mayor o igual que. ¿Ya? Este debería ser, este no debería ser, por ejemplo. Y este, ¿qué tiene de malo? Ah, claro, que aquí el símbolo dice es igual. Ya, claro, ahí en este caso creo que es la C. Ya no le quiero dar la respuesta en todo caso, pero yo pondría la C. Eh, Iván va en la 2. Ya, perfecto. Eh, ya, yo creo que podríamos, no sé si hacerle una, porque quizás me van a retar, estamos haciendo trampa. Bueno, los invito a que la revisen. Y ahora les voy a mostrar igual la evaluación que les voy a hacer al final de este módulo, se le va a añadir otra evaluación. ¿Ya? O quizá ya está aquí como el módulo sin evaluación, pero... Ah, no, porque este es el último y este es el que yo hice. Me pidieron añadirle una evaluación adicional a esta, ¿ya? Que a todo esto creo que les mostré las respuestas de esta. Bueno, no lo voy a abrir de hecho porque yo como ya lo hice ya les voy a mostrar la respuesta. Les tengo que añadir una evaluación adicional, ¿ya? Y esta evaluación me pidieron que quizás sea como de código.
Es decisión mía realmente. Eh, en vista de lo que ya están viendo, que aquí no eran mucho más que funciones, sería un ejercicio sencillo de iniciar sesión, chicos, para que lo vayan dimensionando. Nosotros ya hicimos el iniciar sesión. Entonces, para no darles más trabajo o un trabajo que no hayan hecho, digamos, les adelanto al tiro que la prueba o la evaluación 6 para pasar el curso va a ser el código de un inicio de sesión. ¿Ya? Ahí les voy a pedir que lo hagan con comentarios. ¿Ya se acuerdan cómo hacer los comentarios? Nosotros eh, aquí ponemos un gato. Ay, perdón, un gato. Y esto es comentario. Ya todo lo que yo escriba después del gato no va a incidir en el código y va a ser un comentario. Ya así que yo les pediría como que me hicieran un inicio de sesión básico, básico. Si quieren con interfaz, ¿ya? Sin interfaz también estaría bien, pero sí con detalle, no me van a hacer algo tan simple igual. Ojalá llegar un poquitito más allá. Y eso sería. Ya se lo adelanto como una especie de spoiler para que si lo quieren avanzar, yo la voy a subir mañana el viernes. Lo voy a subir este fin de semana. Ya es probable que para la siguiente clase ya lo tengamos, ya lo tengan arriba. Yo lo envío, no sé si cuánto se demorarán ellos en subirlo. Ya yo tengo tiempo el domingo y lo voy a enviar el domingo. Así que probablemente yo creo que el lunes y martes ya podría estar listo. Ya. Eh, ¿Verdad? No instalé. Ya. Entonces lo que les voy a mostrar ahora último es, eh, esto lo vamos a cerrar y esto. Ya, esto lo quería mostrar. Este es el inicio de sesión que habíamos hecho, ¿ya? Entonces yo les pediría algo igual. Obviamente, bueno, incluso les puedo mostrar el código aquí por si quieren ver la grabación, pueden copiar esto mismo ya. No es la idea, obviamente. Si quieren, aprendan eso sí. Esto es lo que les decía. Déjenme estos comentarios. Yo, por ejemplo, aquí eh, estaba haciendo la parte de los intentos y le puse intentos, ¿ya? Porque no voy a poder verlos cara a cara. Entonces, ustedes igual pueden ocupar inteligencia artificial y lo dejo a su conciencia, ¿ya? Así que si ustedes quieren, ocupen eh, inteligencia artificial, pero insisto, con comentarios, ¿ya? Para que pongamos algún componente humano en el asunto. No recomiendo inteligencia artificial porque no van a aprender nada. Por lo menos inténtenlo, ¿ya? Eso. Eh, ya, vamos a ver el tema del error acá, ¿ya? Porque quiero mostrarles este último, esto. Ya que era, ya. Pero aquí podemos quizás ver. A ver, no me acuerdo cómo usar esto. Vamos a ver. Creo que aquí puedo pedirle que me arregle el error. Eh, ¿Cómo se dice esto? Que no. Vamos a ver si funciona así ya. Ah, no, copié otro texto. ¿Qué pasó? No se copió esto. Ya, bueno, chicos, lo vemos después. En verdad, esto es un ejemplo bien fome. Ya. Eso, chicos. Entonces, vamos a ver ahora rapidito un poquitito de base de datos. Insisto, esto es por encima. También para darle un cierre a la materia del curso, ¿ya? Ya, base de datos. ¿Cómo funciona? De partida. ¿Qué es una base de datos, cierto? Es una forma de agrupar diferentes datos, obviamente, pero la idea es como agregarla o organizarla de una manera en que después podamos acceder a ella de la mejor manera, ¿ya? Es difícil. Ahora, como estábamos viendo, les mostré, por ejemplo, el consumo de datos que era a través de API, si uno que era una ensalada de datos y no se entendía nada. ¿Ya? Entonces, la idea es darle un orden, ¿cierto? A ese menjunje ahí de datos, ya que no se entiende mucho, entonces ahí
nosotros empezamos a generar estas tablas para organizarlas, ¿ya? Estas tablas tienen filas y columnas, ¿ya? Las filas vendrían siendo registros y las columnas campos. De aquí vamos a ver cómo funcionan, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la información de una persona que está estudiando y al principio toda esa información nosotros la vamos a organizar, ¿ya? Aquí están las filas, ¿cierto? Y están las columnas, donde tienen un identificador y aquí está la descripción de cada una, ¿ya? Así sería más o menos cómo funciona. Entonces, esto se guarda en lo que se llama base de datos, que es este monito que está acá al medio, ¿ya? También se le conoce como servidor. Nosotros cuando estábamos consumiendo APIs, ahí yo le hablaba de servidores, bueno, los servidores básicamente son bases de datos, ¿ya? Y cuando una aplicación necesita información, ¿cierto? Consulta esa base de datos, procesa esa información y devuelve los datos, que es lo mismo que estábamos hablando en el consumo de API, ¿cierto? Vendría siendo cliente, base de datos y después le devuelve esta información. Las bases de datos son esto que yo les digo, que vimos, que tiene puros datos desordenados, ¿ya? Después se ordenan, ¿ya? O nosotros solicitamos cómo se van a ordenar, ¿ya? Entonces, nosotros estamos organizando grandes cantidades de datos. Con eso después las podemos buscar más rápido, ¿cierto? Podemos mantener la información segura, ¿ya? Cuando acceden a la nube, también hay datos con información segura, ¿cierto? Y cuando se roban los datos muchas veces pasa eso, ¿ya? Que se hackean, entran al sistema y logran robar los datos. Hace no mucho tiempo hicieron una intervención, o sea, hackearon y robaron los datos de, de parte del sistema de salud público, ¿no? Y pasó como bien, bien piolita eso. Y se publicaron en una página, estuvieron publicadas, no me acuerdo si era como en Reddit o en una de ese tipo de páginas durante como 2 meses. Y eran como la información del Rootify, algo así. Pero también había gente que decía que salía información de salud, ¿ya? Bueno, generalmente eh, existe toda una batalla para defender las bases de datos, ¿cierto? De ahí surgen las personas que estudian ciberseguridad, ¿cierto? Que vendrían siendo como los guardias de esta información. Y los hackers vienen siendo personas que tratan de acceder a ellas sin la llave correspondiente, ¿cierto? Como para robar los datos. Eh, bueno, aquí dice tus datos están a salvo. Eso lo veremos según los hackers. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo real. Imaginemos una biblioteca, ¿cierto? En la biblioteca tenemos información de cada libro, ¿cierto? Los usuarios tenemos información de cada usuario y los préstamos también tenemos quién tomó y prestó eso, ¿cierto? ¿Qué libro se llevó cada uno? ¿Ya? Y aquí viene un concepto que se llama CRUD, ¿ya? El CRUD, los que están estudiando informática probablemente, si no lo han hecho, lo van a hacer, ya que el CRUD es una sigla para variar de la C, que es Create, R, que es Read, U, que es Update, y D, que es Delete, ¿ya? Como sus nombres lo dicen, Create es crear, ¿cierto? Y crea nuevos campos, o sea, crea nuevos datos, ¿ya? Aquí está todo en SQL. Bueno, el read es leer, ¿cierto? Que consulta un dato nomás. El update lo actualiza, ¿cierto? Y el delete lo elimina, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto en la práctica, digamos? Porque esto es bien, son bonitos, ¿cierto? No entendemos realmente cómo pasa esto y cómo se devuelve esta información al computador. ¿Ya? Esto se hace con un programa, o sea, más que un programa es como una especie de lenguaje, es un debate si es un lenguaje, que se llama SQL, ¿ya? SQL es un lenguaje de programación, ya que sirve para, obviamente, manipular datos, ¿cierto? Eh, si no me equivoco, lo hizo, creo que Oracle. Y esto es, vamos a averiguar quién hizo SQL. Ya, se hizo en los laboratorios de IBM, ¿ya? Y es un lenguaje que nos permite consultar, ¿ya? Tiene lo mismo que los otros lenguajes, es decir, tiene sintaxis, ¿cierto? Tiene funciones, ¿ya? Y una de estas son las que aparecen acá. Ya, por ejemplo, y aquí están las cuatro, digamos, que son más útiles, que son las principales para hacer un CRUD, ¿ya? Que uno es el insert into, que es como para poner un dato o crear un nuevo dato. Está este que es el select,
¿ya? Cuando yo pongo select, estoy llamando a la base de datos a que me muestre un dato, y después le pongo from para decirle eh, como qué tipo qué columna de información quiero tener, y después le ponemos el where para especificar, por ejemplo, algo específico. Así, muéstrame, aquí está diciendo, muéstrame a los alumnos que sean menores, no, mayores a 21, ¿ya? Entonces esto también tiene toda una sintaxis, tiene sus propias palabras, sus propias funciones, ¿cierto? Aquí ocupamos el update, que también es una función, ¿ya? Para actualizar o modificar los textos, ¿cierto? De aquí le decimos dónde, ¿ya? Con lo mismo, con el where, por ejemplo, aquí se reutiliza el where, que es como para explicarle dónde, ¿ya? Porque las bases de datos son tan grandes que nosotros así vamos trabajando con ellas, ¿ya? Imagínense que esta tabla, por ejemplo, puede tener un ID 1, 2, 3, pero podría seguir hasta el 8000. Entonces, yo en vez de pedirle los datos así, les digo, no sé, pues nómbrame todas las personas de 21 para arriba, todos los que estén estudiando Java y Python a la vez, o por separado, y así yo empiezo a hacer estas consultas y puedo acceder a todos los datos de la mejor manera, ¿ya? Así funciona más o menos, de manera teórica, digamos, las bases de datos. Ya, ya bueno, hay tipos de bases de datos, pero me gustaría avanzar un poquitito en la explicación. Eh, bueno, hay un tema con los datos. Los datos generalmente tienen que estar guardados en alguna parte. Ya por eso delante cuando hacíamos esas transacciones de datos por API, yo les decía que no había nada de registro porque no hay nada que guarde ese traspaso de información. Ya como que es como mover algo de un lugar a otro y no necesariamente dejar como alguna huella o algo que en este caso gaste memoria, ya porque los datos gastan memoria. ¿Ya? Si pudiéramos hacer, si todas las transacciones de Internet que son con JSON específicamente, para que sea ligero, rápido y fácil, dejaran un registro en los datos, tendríamos un problema, porque ahí tendríamos que utilizar muchas más bases de datos, y ahí tendríamos dilemas incluso éticos y morales, porque no sé si saben un poco, pero las bases de datos son, después, cuando son a grandes niveles, se transforman en data centers, y los data centers, de ahí han escuchado quizás de eso, eh, consumen mucha agua, ya porque estos se tienen que enfriar. Y si bien podemos generar calor, el frío siempre tiene que depender de alguna... O sea, se ocupa agua generalmente para enfriar estos grandes y monumentales eh, monumentos de datos, ¿ya? Porque son muchos, muchos datos. Y ahora la IA está haciendo esto mismo, que es consumir mucha información, muchos datos. ¿Ya? Entonces, siempre, todo lo que nosotros hagamos en informática tenemos que pensar un poco cuánto va a consumir, cuánto va a procesar de la memoria, ¿cierto? Si va a ser muy pesado, dónde se va a alojar el dato, porque los datos no vuelan en el aire y se pierden, salvo que tú así lo quieras, ¿ya? Eh, bueno, esta información que tenemos en SQL, por ejemplo, como les decía, pueden estar en filas, ¿cierto? Columnas, y estos atributos y este tipo de cosas se ven después con ciertas relaciones, ¿ya? Como hablábamos delante de la biblioteca, por ejemplo, va a tener un usuario, y ese usuario va a sacar, por ejemplo, un libro, y esos libros van a tener fecha, ¿cierto? Van a tener nombre. Pero el libro por sí solo no va a estar flotando en una base de datos normal, ¿cierto? Existen relaciones, ¿ya? Eh, y hay relaciones más fuertes, relaciones más débiles. Ahí vamos, no sé si vamos a adentrarnos tanto en eso, ¿ya? Pero, en fin, tipos de datos, ¿cierto? Ya los conocen, son parecidos a los datos que nosotros manejamos, ¿cierto? El integer, que en Python es int, ¿cierto? Sin el eger, ¿ya? El text, que es texto, nosotros le llamamos string en Python, y un boolean, que es un booleano, que es un booleano. Y efectivamente podemos darnos cuenta que la sintaxis va cambiando en diferentes lenguajes, ¿no? Ya. ¿Qué más? En SQL encontramos dos conceptos que son importantísimos, que son las PK, las primary key, ¿ya? Eh, Cuando nosotros guardamos los datos, muchos datos se pueden repetir, ¿ya? Pero hay datos
trascendentales que no se pueden repetir. Por ejemplo, ninguna persona es igual a la otra, ¿cierto? De ninguna manera. Muchas personas se podrán repetir, ¿cierto? Podrán existir los gemelos, los siameses, no sé, o alguien que se parezca mucho incluso, pero sí o sí van a ser personas diferentes, ¿ya? Van a tener un root diferente, por ejemplo, y eso es lo que hace una primary key. Identifica un elemento que, que lo haga único, ¿cierto? En este caso, y generalmente la primary key más usada es el root, ¿ya? O el DNI. ¿Por qué? Porque nunca se repite, ¿ya? De esta manera nosotros podemos identificar elementos que sean únicos, ¿ya? Y está esto que se llama foreign key, que es lo que veíamos aquí. ¿Ven que hay como unas pequeñas relaciones? Básicamente esto es eh, un elemento que se une a otra tabla, digamos. Por ejemplo, esta podría juntarse con esta. Y hay un par de objetos que comulgan o que se comparten. ¿Ya? Ahí se podría explicar de esa manera. Eh, y bueno, hay otras variantes que como los constraints, ¿cierto? Que está el not null y el unique, ¿ya? Que también son eh, elementos o funciones que nos permiten identificar que, por ejemplo, el not null es que no esté vacío. Recuerden que esto es como una tabla, ¿cierto? De datos. Entonces, esto nos dice que no esté vacío, ¿ya? Porque de repente, imagínense, vamos a buscar unos datos y nos aparecen unos datos ahí vacíos y se nos corre toda la tabla, se nos va a modificar todos los datos, podría quedarle embarrada, entonces mejor utilizamos algunas de estas funciones, ¿cierto? Para que las cosas y las solicitudes eh, se hagan con una mayor pulcritud. Ya, esto también lo vimos, que estaba el insert, ¿cierto? El select y el update y el delete, ¿cierto? Lo vimos delante en, en la PPT. Y librerías indispensables, bueno, eh, para el uso, porque esto es SQL para Python, ¿ya? SQL puede funcionar por sí solo también y se puede aplicar a otros lenguajes, se puede aplicar en varias partes, ¿ya? Pero en el caso de Python, esta librería que se llama SQL Lite 3, viene instalada con Python, ¿ya? Y está esta por acá, que se llama SQL Alchemy, ¿ya? Esto es para cuando nosotros usamos clases en Python, ¿ya? Eso vendría siendo de programación de objetos, que es como otra forma de programar las cosas, ¿ya? Donde nosotros creamos elementos y les damos lo que veíamos acá. Por ejemplo, que yo les decía lo de la bibliotecaria, que presta un libro. eh, Eso se llama programación de objetos. Y yo podría, por ejemplo, empezar a programar aquí literalmente a una bibliotecaria y después a un libro, ¿ya? Entonces yo creo elementos que son objetos, ¿ya? Y esto se ocupa para mezclar estas dos cosas, digamos. Y está el Pandas, que también es, yo diría que es bien conocido y es excelente para cargar tablas enteras, ¿cierto? Y se pueden analizar con data frames. Ya, lo bueno de SQL Lite es que es livianito, ¿cierto? Esta es la versión livianita porque existen otras versiones de SQL. eh, y esto lo pueden hacer de hecho online. Creo que está el SQL. Vamos a ver si está el SQL online. Que quizás no, porque igual si es una base de datos, pero quizás hay alguna página que podamos como practicar. Ah, hay una idea. Ya, bueno, ya, mira. Aquí, esto lo encontré ahora recién en internet. ¿Ya? Así como hay editores de código, también está esto. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Aquí dice select, ¿cierto? Un asterisco from demo. Aquí está llamando. ¿Desde dónde? Desde el demo. Ya está llamando y cuando está este símbolo, significa que va a llamar toda la información. ¿Ya? Yo no sé qué hará porque esto es un demo, pero no debería haber información. No entiendo cómo está funcionando esto. Ya bueno, eso. Bueno, no les voy a.
Avancemos con esto porque en verdad esto es una pincelada, no es necesario que empezamos a hacer consultas en SQL. Pero lo importante es que entiendan más o menos cómo funciona la idea principal o teórica del SQL. Ya, el flujo en Python. Cuando nosotros queremos ocupar bases de datos en Python, esto era mucho mejor haciéndolo con código, pero tenemos que primero conectarlo con archivos, ¿cierto? Conectar el archivo a la base de datos que vamos a ocupar, crear un objeto que va a ejecutar la orden, ¿cierto? Y después vamos a enviar sentencias de SQL, vamos a poder hacer este traspaso de información. ¿Ya? Después de eso se pueden guardar los cambios con commit y podemos cerrar ahí como la puerta de la base de datos para evitar problemas como que alguien se meta a esa misma base de datos que estamos ocupando. ¿Ya? Eso fue un viaje resumido por las bases de datos. Ya, principalmente, o lo más importante realmente, es que entiendan esta relación, ¿cierto? Petición, servidor o base de datos y resultado, ¿cierto? Que se le devuelve al cliente y que esto se maneja con el SQL, ya que como vimos, tiene estas principales funciones que se llaman CRUD, ¿cierto? Que nos permiten modificar lo que hay adentro de esta base de datos, ¿ya? Eso. Eso, chicos, vamos a tomarnos el break tradicional, ¿ya? Nos vemos en 10 minutitos. Voy a poner un temporizador. Ya, nos vemos en 10.
Ya, yo había empezado a hablar sin poner el micrófono. Ya, entonces estamos de vuelta. Ya, vamos a lo pendiente. Eh, Les quería mostrar ahora, así in situ, el tema del API. Ya, para terminar de cerrar, ahora sí que sí, el asunto. ¿Ya? Aquí nosotros obtendríamos nuestra información. Yo les decía que para consumir una API, ¿cierto? Se necesitaba un link. En este caso, aquí estaría el link, pero aquí estaría el link del Pokémon Dito. ¿Ya? De ahí podríamos tener la información. ¿Ya? Y como les decía, aquí están los datos en versión JSON, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a consumir esa aplicación, ¿ya? Y la idea era hacer como una especie de Pokédex, ¿no? Para los que no han visto la serie, esto es un identificador de Pokémon. Eso es la Pokédex. Ya, y aquí nosotros podemos buscar un Pokémon. Yo soy más bien vieja escuela, entonces manejo los primeros 150. Ahora no sé en cuántos van, ya deberíamos ir por los 1000. No sé si están sacando más. Y mi inicial es Squirtle, ¿ya? Ahí quizás genero discrepancias. Pero si nosotros escribimos esto y lo buscamos, nos consulta en la base de datos, ¿cierto? Y nos muestra, oh, permiso, vamos a ver esto para allá. Ya. Y podemos consumir los datos que en este caso son solo Pokémon, ¿cierto? Y no solo eso, sino que con una foto y con sus datos correspondientes. Esto es lo que nosotros vemos acá. Chuta. A ver, ahí sí. Eso es lo que nosotros vemos acá. ¿Ya? Está por aquí el tipo, el peso y la altura. ¿Dónde? No lo sé, está por aquí. Teníamos que empezar a revisar. ¿Ya? Pero eso es básicamente ya la información que estamos consumiendo. ¿Ya? Uno la toma, ¿cierto? Y la ocupa. ¿Ya? Aquí hay algunas habilidades, que por aquí creo que había visto, es que estoy tratando de buscar alguna. Mira, aquí hay una habilidad. Creo que se llama Imposter. ¿Ya? Pero este es delito, ojo. Aquí tenemos la habilidad de este Pokémon que es Squirtle. Y así funciona esto. ¿Ya? Vamos a probar con otro. ¿Cómo se explica? No, creo que es Pikachu. Así. Este que es el más conocido para que la gente que no conoce Pokémon sepa de lo que estamos hablando. Este es como el más conocido de los Pokémon. Y eso, ven si se dan cuenta también. Foto y datos consumidos. Ya eso es lo bonito de las APIs, que no con mucho puedes hacer varias cosas. Ya como habíamos visto, se puede consumir de todo. El tiempo, los datos de los partidos de fútbol. Entonces con esto ustedes pueden ya, por ejemplo, hacer su primera página de fútbol que diga resultados, ¿cierto? Actualizado, que tenga un banner del tiempo. Y así, si se ponen creativos de repente, hagan algún proyectito que les pueda llegar a gustar o que ustedes se sientan motivados. Si les gusta Pokémon, hagan de Pokémon. Si les gustan de otra cosa, hagan de otra cosa. Generalmente van a encontrar una API con esos datos, generalmente. Ya si les gustan cosas de nicho, ahí es más difícil. Eh, Eso. ¿Qué más le iba a mostrar de esto? Un poquitito del código. Ya, porque aquí la diferencia, por ejemplo, ustedes me dirán, habían imágenes, ¿cierto? ¿Cómo hizo para poner imágenes? Pues así. Ya nosotros ocupamos el image y el image TK, que es de TK Inter, para trabajar con imágenes, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que instalar un par de elementos para hacer esto, ¿ya? Hay unas librerías que hay que instalar, ¿ya? Ese es un pequeño problema. ¿Cómo se hace esto? Desde las terminales, ¿ya? Yo abro, ¿cuál era? Este. Yo abro un terminal nuevo, ¿ya? Y por ejemplo, para ocupar eh, las fotos tuve que instalar una librería. ¿Y esto cómo lo hice? Lo hice así.
Me fui a acá. Aquí, y aquí donde dice terminal, puse nuevo terminal, ¿ya? De ahí salió otro terminal, pero está limpio, no he ejecutado nada. Y aquí apreté, o sea, escribí esto que se llama pip install request pillow, ¿ya? En este caso, ¿ya? Pero generalmente este pip install es el comando como para instalar librería generalmente y otros, algunos plugins, ¿ya? Generalmente, si no les corre el código y les dice que les falta instalar algo, tienen que hacerlo de esta manera, ¿ya? Esto puede ser pip install, no sé, con otros valores aquí o para instalar otras cosas, ¿ya? Pero se hace de esta manera siempre. Y cuando uno lo hace así, aprieta Enter y lo ejecuta, ¿ya? En este caso yo ya lo tengo instalado, ¿ya? Así que no, me dice, me manda una noticia, me dice que acá hay una nueva versión de este del pip, ¿cierto? Pero aquí yo la había instalado, ¿ya? Y de hecho cuando yo hice esto, me apareció esto. Downloading, ¿cierto? Y me empezó a cargar esto. Y ahí se me instaló eh, la librería que nos faltaba. Por eso no se ejecutaba delante el código, por si acaso. ¿Ya? Eso. Ah, bueno, y las fotos están acá como fotos y después se solicitan aquí como un dato. Ver dónde está. Mm, mm, acá. Aquí hay imágenes, ¿cierto? Y aquí estaba buscando imagen con estos valores. El, por ejemplo, el artwork oficial, que vendría siendo como está guardada este tipo de fotos, ya que eran las imágenes que estábamos viendo. Son las imágenes como originales del comienzo. Ya, entonces, además están estos plugins, ¿cierto? De ventana, lo que habíamos visto en TK Inter, para generar o la Pokédex con todo lo que implica, ¿cierto? Los colores, aunque tampoco quedó tan bonita, si en verdad era una Pokédex bien básica. Eso, ¿ya? Y ahí por fin podemos cerrar la materia, de alguna forma. ¿Ya? Nos queda una pequeña y última parte. No, vamos a cancelar, por si acaso. Y esto. Ya. Bueno, como tuve que retraer la materia, me di cuenta que había una pequeña parte que no vimos. ¿Ya? Esto es bien complementario, no es como que nos saltamos una parte y tenemos un vacío. Esto lo podemos adjuntar a nuestro conocimiento ya actual. Se llaman archivos y módulos. ¿Ya? Lo primero que me gustaría enseñarles es esta diferencia, porque mucha gente se confunde y mejor aclararlo al tiro. ¿Ya? La memoria para guardar datos, etcétera, tiene dos, o sea, hay dos memorias que siempre se confunden, ya que viene siendo la memoria RAM y la memoria del disco duro, ¿ya? Eh, Hay cosas que el computador guarda en su memoria de disco duro, ¿ya? Y esa es la memoria permanente, ya se llama disco duro por lo mismo, quizás. Es como la parte donde se guardan las cosas más importantes, ¿ya? Ahí está guardado el sistema operativo, ¿cierto? Eh, Está guardado, el sistema operativo viene siendo lo que inicia nuestro computador, ¿ya? Entonces son elementos básicos tal vez, eh, pero tienen diferentes características, ¿ya? Porque por algo existen dos, y la memoria RAM también funciona como memoria, que guarda datos también, pero guarda datos que sean fluidos, es decir, guarda datos como que se van a borrar o datos que no son vitales, que después nosotros podemos eliminar, ¿cierto? Entonces, eso les da características diferentes a cada una de las memorias, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra memoria RAM se guardaría un documento de Word. Yo estoy haciendo mi libro, pronto a lanzarse, y estoy terminándolo, no guardé nada, y apago el computador. ¿Qué pasa? No se guardó en la memoria RAM, ¿ya? Y cuando lo apago, por ejemplo, pierdo el contenido, ¿ya? Porque no está guardado. Y esos elementos que vendrían siendo el papeleo, digamos, que sería un Word, una hoja de Word, sería un papel, eso se pierde, ya no se encuentra, salvo que se recuperen, quizás podrían haber forma, obviamente. Eh, y eso hace que esta memoria sea más fluida, ¿cierto?
tiene menos capacidad que esta. Esta guarda mucho, tiene mayor volumen generalmente, o sea, siempre. Pero esto le da capacidad a esta de hacer otras cosas. Ya, por ejemplo, ser muy rápida, ¿cierto? Lo que hablamos recién, que se borra al apagar. Justo también les mencionaba, ¿cierto? Tienen menos capacidad, ¿ya? Que son los gigabytes. Eh, Más cara por gigabyte, es decir, en relación a su precio, ¿ya? El disco duro vale más barato en términos de gigas. Ya, no sé, no podría dar un ejemplo ahora porque no estoy actualizado con en qué van los discos duros y la RAM, pero no sé, si este tiene 100, eh, este tiene 100 y vale 100, este podría valer 80 y tiene 2, no sé, algo así. ¿Ya? Y bueno, hoy en día también hay un problema con los chips y con todos los elementos tecnológicos, por lo que entiendo de que eh, está todo saliendo más caro. Por lo que tengo entendido, las partes de los computadores ahora están más caras. Eh, Eso está generando como un problema en algunos productos de consumo masivo. Creo que, no sé, como no habían, creo que no habían chips en algún momento. Eh, Ahora, por ejemplo, va a salir una nueva consola que se llama, que es de Steam, que es una marca de juegos, digamos. Eh, y su precio original, no sé, eran 600 700 mil pesos y ahora va en 1.200.000. Y eso también es por el problema del mercado ahí y las memorias y las tarjetas gráficas, creo que todo está un poquito alto. Eh, bueno, eso. Esto lo ocupan la memoria RAM, lo ocupan los programas en ejecución, ¿cierto? Y esto por otro lado, ¿cierto? Como les decía, al contrario de esta, si esta es más rápida, esta era más lenta, ¿cierto? Bueno, su duración guarda siempre, ¿cierto? Salvo que le pase algo al disco duro. Y claro, tiene mucha capacidad, ¿ya? Esto podrían llegar a ser terabytes, que viene siendo muchísimo más que los gigas, ¿no? Precio más barato por giga, que es lo que hablábamos delante, y su uso guarda el sistema, programas, archivos, fotos y videos. Ya, eso respecto a las memorias. Ya, otras diferencias, bueno, esto ya es como lo mismo. Eh, si guardamos una variable, por ejemplo, esto sería ya Python, yo guardo la variable Python en la memoria RAM, se pierde, se paga el computador, ¿cierto? Y acá yo podría guardarlo como un dato TXT, ¿cierto? En la memoria, que esto es lo que está haciendo el código, digamos, y eso permanecería porque lo estaríamos guardando en el disco duro. Bueno, hay universos de archivos, ¿cierto? Según los formatos, está el TXT, el CSV, ya hay unos estructurados, que es los que vimos que se ocupaban, como el JSON, el XLSX, que vendría siendo algo parecido a un Excel, y hay unos más complejos, ¿cierto? Que son las imágenes y los PDF, ¿ya? Esto vendría siendo una forma de leer, ¿ya? Como de qué manera nosotros vamos a eh, manejar de alguna forma los datos dentro de los computadores en este caso. Ya nosotros podríamos modificar algunos datos, ¿ya? Y, por ejemplo, solamente leerlos, que viene siendo como muy parecido a lo de SQL, ahora que lo pienso de esa manera. Esto sería es igualito a SQL, obviamente con otros códigos, ¿cierto? Eh, Y bueno, también tenemos formas de lectura, ¿cierto? Y formas de escribir, ¿ya? Nosotros podemos intervenir estas memorias, ¿ya? Y de qué manera o por qué deberíamos hacer esto. Nosotros podemos manejar estos archivos y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a ver cómo podríamos ocuparlos, porque nosotros tenemos una carpeta, por ejemplo, a ver, ya. Y nosotros podemos modificar nuestros archivos. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Nosotros podemos leer archivos, podemos abrir archivos y cerrar archivos. Esto vendría siendo muy parecido a la gestión de archivos que podemos hacer aquí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros aquí podríamos mover archivos y hacer archivos? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es muy parecido a lo que se puede hacer aquí digamos, con código.
Ya nosotros podemos multiplicar carpetas, podríamos modificar, ¿cierto? Partes del sistema operativo, modificar datos. Hay varias formas de hacer esto. Bueno, nosotros ya sabemos hacerlo de la manera rústica, digamos, y acá está la parte de los archivos, ya que esto creo que lo expliqué en la primera clase. No estoy tan seguro, vamos a repasarlo un poco, ¿cierto? Pero nosotros siempre tenemos que trabajar sobre un archivo. Primero crear un archivo, ¿cierto? Después podemos, o sea, perdón, más que un archivo, una carpeta, ¿ya? Y adentro de esa carpeta se van a alojar los archivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos creado esta carpeta, que yo creé una que se llama Proyecto Prueba, que la, que la creé como al principio del curso. Y adentro encontramos, bueno, hemos hecho varios ejercicios, yo por aquí se han ido quedando algunos que no he cerrado, ¿ya? Eh, este es el de Pokémon, este es el del tiempo, parece que hicimos el otro día, este es el inicio de sesión, ¿cierto? Y así yo voy ocupando estos archivos, ¿ya? Que me indica el lenguaje en el que estoy ocupando, eh, y así. Y yo, por ejemplo, podría modificar, en este caso puedo agregar uno, ¿cierto? Puedo agregar una carpeta nueva, ¿ya? Aquí le pongo el nombre. Aquí podríamos, claro, actualizar actualizar, ¿cierto? Y este no me acuerdo para qué era. Ah, para cerrar estas cositas que se expanden, ¿ya? Bueno, cuando nosotros tenemos proyectos muy grandes, digamos, esto puede ser muy infinito, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo los scripts, ¿cierto? Y aquí tengo la librería, y aquí tengo esto incluso. Entonces, miren lo que está pasando. Esto se está expandiendo, ¿no? Mm. Entonces, miren, ahora, ¿cuántos tengo? Muchísimos. Y cada vez más. Pueden salir más, ¿ya? Pueden salir subcarpetas, pueden salir diferentes tipos de elementos, ¿ya? Porque no todos son necesariamente hojas de código, ¿ya? Nosotros le podemos poner, ¿cierto? Aquí, si es que estaríamos haciendo un proyecto, esto puede ser, no sé, la parte de seguridad, ¿cierto? Acá hay una parte solamente con las licencias, que sea solo texto, por ejemplo, y así, ¿ya? Y para eso sirve este botón que después yo lo aprieto y todo vuelve a la normalidad, ¿ya? Esto de alguna manera es gestionar carpetas, ¿ya? Pero esto también se puede hacer con comandos de código. Ya. Entonces, ahora la parte de módulos. ¿Ya? Y esto sería lo último que vamos a ver el día de hoy. Ya. Nosotros podemos generar o crear módulos, ¿ya? Cuando tenemos muchos volúmenes de código o tenemos que hacer cosas estructuradas muy grandes, un módulo es perfecto, porque nosotros podemos, así como su título lo dice, ¿cierto? Dividir y vencer, ¿ya? Nosotros podemos crear otro archivo PI, tal como lo estábamos viendo aquí, ¿cierto? Yo puedo crear aquí otro archivo PI y adentro de ese archivo ponerle funciones o variables que vamos a reutilizar, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Poder organizar mejor las cosas, ¿cierto? Podemos separar el código, así no nos queda, bueno, nosotros hemos trabajado así hasta ahora, como de arriba hacia abajo, digamos, porque nuestros proyectos tampoco son tan grandes, ¿ya? Eventualmente esto se pone más complejo cuando son proyectos muy grandes, y en ese caso es necesario crear módulos. Ya creo que podemos ver una página. Ya. Ahí les voy a preparar un ejemplo primero. Entonces, por ejemplo, podríamos crear este que se llama MainPy, ¿ya? Que es como el principal, con la parte de lógica primero y después uno con funciones, ¿ya? Que no sean la herramienta, ¿ya? Ya dentro de eso nosotros podemos, obviamente, ocupar lo que estaba dentro de las carpetas, ¿no? Entonces, podemos, de alguna manera, traspasar, no información, sino que ocupar las cosas que están escritas, ¿cierto? De un lugar a otro, ¿ya? Entonces podemos importar, ¿ya? Y puede ser como importaciones directas, específicas o alias, ¿ya? Cuando uno importa directamente, trae todo lo que había ahí, ¿cierto? Cuando es específico, trae como una parte, digamos, de lo que está ahí,
Y cuando es con alias, lo trae, pero le pone un nombre. ¿Ya? Como que lo importa y luego le pone un nombre. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Nosotros podríamos hacer esto, pero estaba pensando que, claro, como estamos a nivel medio, yo creo que no vamos a hacerlo, ¿ya? Para no marearlo y aparte que porque tus proyectos deberían ser chiquititos, entonces no deberíamos estar haciendo esto en la práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer estas librerías que hoy conocíamos, ¿cierto? Nosotros bajamos las librerías, le había comentado sobre esta que era del tiempo, para ver, no sé, pues, fechas, horas, calendarios, ¿cierto? De manera actual, basados en tu zona horaria. Y está el MAT, por ejemplo, que era de matemáticas, ¿cierto? Y el random, ya que también creo que lo habíamos mencionado, que es para dados, juegos o sorteos, ¿ya? El random me gusta ocuparlo de ejemplo porque cuando yo me puse a pensar en esto, me voló la cabeza. Esto es una librería, ¿cierto? Pero nosotros para ocuparla eh, tenemos que ocupar el término de aleatorio, ¿ya? O azar. Ya a mí me gusta más como aleatorio. Entonces, por ejemplo, en un bingo nosotros tenemos que sacar de todas las bolitas una, y esa tiene que estar de una manera aleatoria. Pero se han puesto a pensar cómo se puede programar lo aleatorio. ¿Cómo tú programarías algo aleatorio? Es súper complicado, ¿no? No creo que sea como, no sé, hacerlo en 3 líneas de código. Ya podrían quizá alguien muy inteligente. Pero yo me cabecearía mucho pensando cómo yo podría hacer que algo sea aleatorio. Aleatorio me refiero a que no del 1 al 10, aleatorio para todos los que yo aplique. Aleatorio para juegos, aleatorio para nombres, aleatorio para números, ¿ya? Pensar en algo aleatorio a mí me trae como mucho, todavía no puedo pensar cómo sería esta función por dentro, digamos, ¿ya? Pero uno la puede llamar, ¿ya? Uno, gracias a Dios, puede llamar a la librería, ya solamente al importar este random, ya podemos ocupar, escribiendo random, vamos a poder ocupar eh, las cosas aleatorias, ¿ya? Eh, Eso, delante les mostré justamente esto, que es necesario, que es como instalar las librerías. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros aquí teníamos un error en la de Pokémon, que no me acuerdo si esta, sí? Y me daba un error delante que era un error, por aquí quizás tengo el término. Bueno, bueno, eso. Yo tenía un problema, ya un error, y el error era que no tenía instalado una librería, ya que una librería que me permitía como ejecutar parte del código importante. ¿Ya? Y para eso me vine a la terminal y escribí una línea de código que era la siguiente, que se la mostré delante, ¿se acuerdan? Que era el pip install, la perdí, por aquí está. Aquí, pip install request pillow, ¿ya? Yo apreté enter y se instaló, ¿ya? Lo mismo funciona para casi todas las librerías. Pip install request, etcétera, lo que venga acá, ¿ya? Hay algunas librerías que ya están en Python, ¿ya? Como la math, que de matemáticas, por ejemplo, esas ya vienen instaladas, pero hay algunas que no. Entre más complejas, según yo, no están instaladas, porque hay una, por ejemplo, para hacer cálculos matemáticos más complejos y ahí tienes que instalar una librería, ¿ya? Pero todas las librerías se instalan de la misma forma, ¿ya? En el terminal con esta línea de código, ¿ya? Y bueno, existen miles de librerías creadas por la comunidad, ¿cierto? Podríamos buscar. Ya, y eso. De esta manera nosotros podríamos descargar entonces, por ejemplo, interfaces gráficas, que nosotros trabajamos con TK-Inter, ¿cierto? Y podemos hacer varias cositas más. Ya, por eso dice el almacén del mundo, porque las librerías las puede generar la comunidad. Ya, entonces hay infinitas. Yo ahora estaba buscando cuántas hay y me tiró un dato por ahí que uy, lo cerré. Mm, bueno, ya, estaba buscando alguna especie como de colección de librerías, pero existen 200.000 librerías. Ya, que wow, son muchos, ¿no? Y como les decía, hay unas que ya vienen instaladas, ¿cierto? Y hay unas que hay que instalar para hacer
por ejemplo, estas que son para trabajar con inteligencia artificial y machine learning. Ya, eh, ya, ya, ya. Ya, bueno, eso chicos. Voy a subirles, como les decía, esto el fin de semana y ahora les voy a mostrar una última cosita, pero antes de eso quería preguntarles si había alguna duda. Ah, creo que hay un chat por aquí. La Steam Machine, sí, Fernando, está ahí al día con eso. Sí, la Steam Machine se veía buena. Más encima la Steam Machine venía con prometedora, o sea, viene prometedora. Porque tiene como un alto nivel bueno, de gráfico, de memoria, todas esas cosas. Y lo bueno de esta consola, que ya no, que el otro día me enteré de algo, no sé si es tan bueno, pero se puede instalar Windows. Entonces yo dije, pero esto es un computador, básicamente. Y claro, estás pagando un computador. Entonces, ahí como que no me gustó tanto, porque ¿cuál es la delgada línea entre un computador y una consola? A mí me gustan las consolas, que solo sean consolas, digo. Eh, entonces al final, bueno, Steam igual se vende a nivel de computador, es para jugar juegos de computador, así que tiene un poco de sentido. Eh, pero igual, claro, me gusta más como la consola puritana, digamos. Ya, entonces aquí les voy a mostrar una última cosita y con esto termino la clase. Ya, aquí hay algo que se me había olvidado. Eh, bueno, aquí me metí a la página del Banco Estado, ¿ya? Y nosotros podemos revisar el código, ¿ya? No todo el código. Obviamente no van a estar los datos de las personas ni cuánta plata tienen, ¿ya? Pero sí podemos ver, por ejemplo, lo que pasa a nivel de consola, ¿ya? Y esto va interactuando, creo que con esto que voy apretando aquí, ¿ya? Pero en este caso, eh, no, entonces miren, aquí, esto lo quería mostrar simplemente. Era como para que ustedes vieran el nivel, cuando se hacen cosas grandes, digamos, el nivel de organización que hay que tener en términos de código, ¿ya? Porque nosotros siempre hemos hecho como una hojita de código que se lee de arriba para abajo, ¿cierto? Muy noble por lo demás, súper bien, pero después la cosa se complica, ¿ya? Estoy dando vueltas sin sentido solamente, pero ahí las cosas se van complicando, ¿ya? De hecho, podríamos ver el CSS que por aquí también debería estar. Bueno, en fin. Y nosotros podemos como ir viendo el código. Y si se dan cuenta, miren, el código se empieza a volver lo que les decía, infinito. Entonces, por lo mismo, el editor de código nos sirve para identificar, ¿cierto? Por colores, algunas cositas, pero esto podría ser, no sé, en blanco y negro sería una pesadilla, ¿no? Entonces, por lo mismo, la gestión de archivos y la gestión y la organización, por ejemplo, el tema de las funciones que acabamos de ver, es importante, ¿ya? Porque si nosotros vamos a reutilizar una función, es mejor tenerla en otra carpeta que estar poniéndola todo el tiempo, ¿se entiende? Yo después la cito. Entonces creo una carpeta con las funciones, por ejemplo, y creo una carpeta que sea como la parte principal, y después le voy añadiendo elementos. ¿Ya? Es como el término de dividir y conquistar. ¿Ya? Eso es lo que aplica para ese modelo. Ah, la PS5 se le puede instalar Linux. Viene ahí, Rodolfo. Eh, mira, Linux, ya ahí están echando a competir para varias. Sí, pero el problema es que, claro, está carito. Eso yo tampoco comparto mucho. Bueno, tampoco tengo tanto dinero para gastarlo. Ya tengo ya unas consolitas casi retro y me quedo por ahí todavía. Ya tengo una Play 4. Eso, chicos. ¿Alguna consulta sobre la clase de hoy? Si no hay consultas, lo dejamos hasta aquí nomás. Ya. Nos vemos entonces el próximo
Martes. Recuerden que el jueves es feriado, ¿ya? Así que para que lo aprovechen y cuenten con este tiempo el día jueves y arránquense a la playa, traten de descansar, ¿ya? Un abrazo, alumnos, nos vemos, que estén muy bien.